La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a comenzar hoy a recorrer unos escritos de uno de los padres de la iglesia cristiana llamado Casiano, Juan Casiano. Y es especialmente interesante lo que vamos a tratar porque tiene que ver con un problema que hay hoy en día, ¿no? Que abunda hoy en día, que es muy común, que es el problema de la depresión. Mucha gente dice, tengo depresión, o un pariente mío tiene depresión, está todo el día tirado, mi hijo está como deprimido, no le encuentra sentido a la vida. Está todo el día durmiendo, no levanta las persianas, no se baña, no se ducha, no le interesa nada, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no le interesa la pareja, nada. Como mucho mira televisión y come para sobrevivir, básicamente, pero ni siquiera se cuida, se protege de enfermedades o de peligros, es decir, empieza a haber como una suerte de desinterés absoluto. Eso es lo que hoy conocemos como depresión y es algo muy abundante. Y lejos de ser algo propio solamente de nuestro tiempo, vemos que Casiano, Juan Casiano, alguien que pertenece por completo a otra época, vamos a hacer aquí una revisión biográfica primero, también ya lo abordaba y lo veía como un grave problema a solucionar y nos va a contar cuál es su remedio. Vamos a conocer algo de Juan Casiano y para eso vamos a apelar a nuestra amiga la Wikipedia. Dice Juan Casiano nació en el 360-365 de nuestra era cristiana, ¿no? Y murió hacia el 435. También de la era cristiana. O sea que fue posterior al concilio de Nicea, cuando se aprobó el cristianismo y ya se dejó de perseguirlo. Más o menos por ahí andaba naciendo Juan Casiano. ¿De qué país era? ¿Dónde había nacido? Bueno, era sacerdote, asceta y padre de la iglesia y nació en la actual Dobruja, en Rumanía. No sé si se pronunciará así. En la desembocadura del Danubio, del río Danubio, aunque es seguro que se formó en Belén y vivió 7 años como eremita en el desierto de Egipto. Posteriormente, que no es poco, 7 años, posteriormente recibió el diaconado en Constantinopla de la mano de Juan Crisóstomo.
y fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa Inocencio I, ¿no? Los diáconos eran como los que ayudaban originalmente a los apóstoles, ¿no? Cuando los apóstoles iban a predicar acá y allá, los diáconos eran aquellos que se quedaban ocupándose de los enfermos, de predicar un poquito también, eran como el apoyo. Hoy en día todavía está esta posibilidad de lo que le llaman diaconado permanente, que significa que una persona, a veces casada, a veces viuda, un hombre en este caso, se convierte en un diácono, es decir, alguien que ayuda al sacerdote, va a predicar, puede oficiar ciertas cosas, no me acuerdo si bodas o cosas así, pero lo que no puede hacer es consagrar, no puede consagrar la hostia, convertirla en el cuerpo de Cristo. Solamente su tarea se remite a eso. Y ese es un diácono. Tiene que tener vida intachable y una serie de cosas. Bueno, parece que Casiano originalmente fue diácono, además de eremita, y luego sí se ordenó sacerdote de forma en Roma por el Papa Inocencio I, nada menos. Hacia el 415 fundó la abadía de San Víctor de Marsella, la famosa abadía de San Víctor, formada por dos monasterios, uno masculino y otro femenino. Para los que escribió sus escritos más importantes, él tiene 3 escritos aquí. Bueno, en realidad son 2. Son las colaciones, que lo que pasa que, claro, yo lo tengo en 2 partes, me sonaba que eran 3, pero no. Las colaciones y las instituciones, son esos 2 escritos. Las instituciones tienen que ver más, como su nombre lo indica, con la parte organizativa, la parte de cómo estructurar la enseñanza, cómo armar los monasterios, qué significan, no sé, las distintas partes de la vestimenta de un monje, qué simbolismo tienen y demás. Mientras que las colaciones, que significa diálogos, son una suerte de una supuesta transcripción literal de las conversaciones que tuvo Casiano, ahora veremos, cuando viajó a tierras de Egipto para encontrar a los padres, ¿no? A los grandes eremitas que le revelarían la profundidad de la verdad y la respuesta que buscaba y no encontró. Entonces, las colaciones son esta transcripción. Digo supuestamente literal porque en realidad se sabe que no, que por la forma en que está escrito y por el tino, ¿no? Con que cada uno de los padres que hace comentarios hace estos comentarios, es decir, con esa precisión y con esa brillantez en todos los casos, demuestra que Casiano lo que hizo fue visitar a esos padres y cuando volvió armó una narrativa donde puso nombres quizás hasta ficticios o reales, pero les atribuyó dichos que quizá no habían dicho, ¿no? Él se quedó con los conceptos y creó como una especie de historia, de una historia bonita, y estas colaciones tuvieron tanto éxito que no solamente Casiano con sus colaciones e instituciones se convirtió en el padre del monacato occidental, sino que además en los monasterios benedictinos y en muchos monasterios por lo tanto, porque Benito es el precedente de muchas cosas, se suele leer durante las comidas justamente las colaciones de Casiano. Entonces dice, están las instituciones, acá cita la Wikipedia, en las que se exponen las obligaciones del monje y examina los vicios contra los que ha de estar prevenido, que es de lo que vamos a hablar hoy. Uno de estos vicios es la asidia o asedia, que es la depresión, le diríamos nosotros. Y dice, y las 24 colaciones o conferencias en las que, en forma de diálogos con monjes famosos de la antigüedad, como complemento de las instituciones, trata diversos aspectos de la vida monacal. Alaba la vida eremítica e indica que la vida ascética es la mejor vía para luchar contra el pecado. Predicó mucho sobre la sexualidad. En la quinta conferencia divide al pecado de la fornicación en 3 tipos. El primero consiste en la conjunción de los 2 sexos, o sea, en la unión sexual. El segundo se comete sin contacto con la mujer, ¿no? Cuando se desea. Y lo que llevó a Onán a la condenación, de ahí viene lo del onanismo, como sinónimo de masturbación, cuando en realidad Onán
Es falso eso, es una distorsión, se utiliza, pero no fue así. Si uno busca en la Biblia Onán, era un tipo que no se masturbó en absoluto, simplemente a él le tocaba, por la ley judía, casarse con la esposa de su hermano. El hermano murió y a él le tocaba casarse con la esposa. Y él no quería, no quería, no había caso, no quería, tenía sus razones. Entonces, cuando accedió y tuvo que tener relaciones sexuales con ella, él no quería consumarlo, porque supuestamente tenía que tener un hijo para consumar esto, y él lo que hizo fue básicamente eyacular fuera. Y ese eyacular fuera le costó que a Dios le cayera mal y lo partiera con un rayo, literalmente, y se muriera. Entonces, se dice que el onanismo vendría a ser como esto, derramar la simiente en lugar de en el sitio que produciría la fecundidad, fuera, o sea, desperdiciarla. Entonces, de ahí a entender que la masturbación es más o menos el mismo proceso, en lugar de utilizar esa simiente para algo productivo en el sentido de generar una vida, se utiliza para el mero placer y se derrama. Bueno, entonces se le llama onanismo u onanista al que se masturba cuando en realidad no tiene que ver con lo que ocurrió. Y el tercero es concebido por el pensamiento y el espíritu, dice. Por ser el origen de todos los demás pecados, la pareja que forman la gula y la fornicación debe ser arrancada, dice, como si fuese un árbol gigante que extiende su sombra a lo lejos. En el sistema filosófico de Casiano, aquí radica la importancia ascética del ayuno como medio para vencer la gula y atajar la fornicación. Esta es la base del ejercicio ascético. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer una traducción de todo esto a un plano siglo XXI y cotidiano y más interior que exterior. O sea, no lo vamos a tomar como que el pecado de la fornicación o cosas por el estilo. Bueno, sus escritos teológicos influyeron en las doctrinas semipelagianas, sostuvo un debate teológico con San Próspero de Aquitania y Benito de Nurcia, San Benito, recomendó a sus monjes la lectura de los escritos de Juan Casiano y los utilizó como fundamento para su propia regla, donde ciertos pasajes se repiten casi palabra por palabra justamente de los escritos de Casiano. Los monjes de Occidente aprecian mucho sus escritos, por eso ha influenciado en cómo se estableció el monacato en Occidente. Después de su muerte, el segundo concilio de Orange, en el 529, condenó el semipelagianismo y dio una formulación teológica de la gracia tal como preconizaba San Agustín. Digamos que Casiano, cuando fue a Oriente, a Egipto, para recabar esta información, fue con un amigo de él, que a la vez ese amigo fue el que, una vez que hubieron aprendido de un maestro llamado Evagrio Póntico, que no caía muy bien a la ortodoxia y fue condenado por hereje en uno de los concilios que en realidad los hacían los obispos y toda la gente eclesial o eclesiástica, mientras que los eremitas estaban ajenos a esa realidad. Los eremitas no querían saber nada, decían que lo peor que podías encontrarte era o a Satanás o a un obispo, porque los obispos en general te querían hacer sacerdote, porque de esa manera como que te enganchaban para la iglesia, para la institución, y los eremitas no querían saber nada con ser sacerdotes, querían vivir en su tranquilidad. Entonces Evagrio Póntico tenía mucha influencia neoplatónica, era una persona muy culta. Bueno, ese fue el único que encontró Casiano que le pareció que valía la pena. Los otros famosos padres del desierto de Egipto a él le parecieron insuficientes. Entonces, como él no podía volver a Occidente y al fundar su monasterio y todo eso, plantear las ideas de Evagrio Póntico, porque así había sido condenado por hereje, lo que hizo fue traducir el léxico de Evagrio Póntico al latín, más o menos, y decir las mismas cosas pero en latín. Y lo dejaron en paz y coló, por así decir, y hoy en día toda la influencia monástica proviene de Evagrio Póntico y del neoplatonismo sin que lo hayan notado en su momento.
El compañero de él hizo lo mismo, pero se fue para el lado de la Iglesia Oriental y ayudó a fundar muchas instituciones en la Iglesia Oriental. Vamos a ver qué nos dice acerca de este llamado vicio, la asidia. La asidia, que es, entendamos, la depresión. Nos dice así nuestro amigo Casiano en las instituciones. Estoy usando aquí un libro de la editorial Rialp, Instituciones, de Juan Casiano. Ahí va. Espere que toquen, es un libro pequeño y es difícil engancharlo para que no se escape. El sexto combate, porque va hablando de todo, fornicación, gula, los pecados capitales, ¿no? El sexto combate es contra el vicio que los griegos llaman asidia. Fíjese cómo esto de y los griegos, hay mucha influencia filosófica. Tengan en cuenta que en esta época todavía está el coletazo de Platón, el neoplatonismo, el neopitagorismo. O sea, ya no existía el platonismo como tal, con fuerza, ni tampoco el pitagorismo, pero había como movimientos que todavía trabajaban estas ideas mezcladas con otras cosas. Entonces estaba neoplatonismo, que mezclaba lo platónico con otras ideas de repente egipcias, como el corpus hermético y demás. Entonces, neoplatonismo, neopitagorismo, todo eso flotaba en el ambiente. Entonces estos eremitas bebían de todo ello, hasta que luego la iglesia, cuando tuvo más fuerza, arrancó todo lo que fuera sonar a filosofía. Sexto combate es contra el vicio que los griegos llaman asidia y que nosotros podemos traducir por tedio, disgusto o ansiedad del corazón. Tiene cierto parentesco con la tristeza y lo experimentan particularmente los solitarios. A ellos, en efecto, ataca de una manera especial esta pasión y por lo común es en el desierto de una violencia extraordinaria. Sobre todo lo atormenta al monje en la hora sexta. Se lo conoce por eso como el demonio del mediodía, hacia el mediodía, porque se entiende que el monje se levanta por la mañana con mucha energía para, bueno, voy a tener un gran día, voy a rezar, voy a no sé qué, y a medida que van pasando las horas se empieza a dar cuenta que es más de lo mismo, ¿no? Que él es el mismo de siempre, que no tiene la pila que querría tener, ni tiene la pasión que querría tener, y le vienen las preguntas como ¿qué hago yo acá, en el medio del desierto, solo, como Pinocho en el Día de la Madre? ¿Qué hago acá? ¿Por qué no me voy a mi casa? ¿Por qué no tengo una familia? ¿Por qué no? ¿No? Entonces es esa sensación de sinsentido. ¿Todo esto para qué es? ¿No? Si soy un desastre, no valgo para nada. Entonces dice, es algo así como una fiebre, cuyo acceso consume al alma enferma a ciertas horas del día. Entre los más ancianos se les designa con el nombre de el demonio del mediodía, ¿no? Es el demonem meridianum, como se llama en el Salmo 90. En el Salmo 90 hay una cita justamente a este demonio del mediodía. Una vez esta pasión se ha apoderado del corazón del monje, al punto le causa horror y enfado el lugar y la misma celda donde vive. O sea, uno de los síntomas es que todo te empieza a molestar. O sea, no soportás nada. No soportás hasta ni siquiera lo bonito. Por eso le causa horror y enfado el lugar y la misma celda. No muestra más que desdén y desprecio para con los hermanos. O sea, ¿vio cuando uno está mal que no soporta a nadie? Bueno, es eso. La persona que está deprimida, nada le cae bien, nada le agrada, nada soporta, todo le molesta, alguien hace ruido y le fastidia, alguien habla y le incomoda, ¿no? Nada le parece bonito, lo invitan, o sea, a tomar un helado, le parece horrible. Tanto los que viven con él como los que viven a distancia no le caen bien, tildándolos de negligentes y poco espirituales. O sea, cuando estás deprimido, ves todo negro, ¿no? Es una cosa muy saturnina, todo negro, todo pesado, todo plomo. Y justamente es interesante que el plomo se usa para evitar los rayos estos de las radiografías, que creo que son los X. Entonces, cuando un médico te va a hacer una radiografía, se pone ese delantal de plomo y todo eso para evitar que los rayos le afecten. Entonces, cuando uno está en este estado plomizo, ningún rayo entra, ni de luz ni de nada. Entonces vivís en una especie de mundo infernal, ¿no? En el sentido de inferno, inferior, abajo,
dentro, en una cueva. Entonces, dice, los mira a los demás y los ve a todos como negligentes y poco espirituales. Como que la gente, nadie vale la pena, son todos uno dice, este es un estafador, aquel es un hipócrita. Y uno le dice, sí, pero mira aquel, no sé qué enamorado que está, ¿qué va a estar enamorado ese? Y aquel otro, mira qué inteligente, no, ese no es inteligente, ese solamente. Y así, nada le parece bonito, nada le parece agradable. Dice, todo el trabajo que debe hacer en el recinto de su celda, cúmplelo con desidia y flojedad, ¿no? Es como la persona que está deprimida va a trabajar, si está obligada, va a trabajar para sobrevivir, cumple con sus deberes, pero todo lo hace con desidia y flojedad, o sea, lo hace con desgano. Nada le interesa verdaderamente, lo hace a piloto automático. Es incapaz de permanecer en ella, en la celda, y aplicarse a la lectura. O sea, no te aplicas a nada porque nada te interesa. No te interesa ni siquiera mantenerte en la celda. Se queja constantemente de que no aprovecha la virtud estando tanto tiempo en la celda. Mucha gente con depresión suele buscar un chivo expiatorio y decir, yo estoy así porque, y ahí puntos suspensivos, no sé, fulanito me abandonó, me despidieron del trabajo, no sé, acá donde vivo no hay oportunidades, este mundo es un desastre, mi salud no sirve para nada. Es decir, uno busca constantemente encontrar el punto negativo y buscar una causa para poder atacarla. Y suspira, murmura y se duele diciendo que mientras viva en compañía de tales monjes no sacará fruto alguno. Como diciendo, si yo echo la culpa, no sé, a que me despidieron del trabajo, digo sí, porque no hay oportunidades, porque este país se va al garete y no sirve para nada. Y si sigo así y no consigo trabajo, me voy a hundir, me voy a enfermar y me voy a morir. Es esa no visión de un rayo de luz siquiera pequeñito, ¿no? Porque el plomo lo impide. Y todo es pesado. Y caminar, no sé, hasta la cocina para hacerse algo de comer es pesado. Se tiene por persona de consideración que podría gobernar a otros y aprovechar a muchas almas, y no le ha sido posible todavía formar a nadie o ganárselo para sí con su doctrina. Esa especie de, si yo tuviera la oportunidad, ahí verían lo que puedo hacer, pero no me dieron la oportunidad, no me la dan, ¿no? Si yo pudiera mover esta pierna, pero la tengo inmóvil, si yo pudiera, ¿no? Esa clase de pretensión de una especie de proposición de un futuro ideal donde yo haría, pero no está ocurriendo. Entonces alaba en demasía los monasterios distantes o que están en parajes muy lejanos, como la persona que dice, si yo pudiera vivir en un lugar donde hay sol, no estaría así, ¿no? Creyendo que allá, como dicen, el césped del pasto del vecino es más verde, la piscina del vecino es más bonita. Siempre es una cosa que se me escapa. O sea, es el no aprecio de lo que tengo ahora. No soportarlo de ahora porque espero, postulo que sería más feliz si las cosas fueran de otra manera. Dice que esos lugares, aquellos, ofrecen mayores ventajas para el progreso espiritual e incluso son más idóneos para la salud. Pinta con trazos encomiásticos, con gran encomio, el trato social de sus monjes y la piedad que reina entre ellos, ¿no? De nuevo, postula un ideal, como que ahí todos se llevan bien, ahí todo es fantástico. En cambio yo acá, en este mundo, en este trabajo, en esta familia, con esta pareja que me tocó o lo que fuera. A la inversa, cuanto hay en casa le parece cosa rígida y áspera, no encontrando edificación alguna entre los hermanos con quienes convive. Fíjese, si usted tiene un hijo que está deprimido, un marido, una esposa, lo que fuera, verá que continuamente se está quejando de los que tiene alrededor y diciendo, y postulando un ideal ya sea de futuro o de pasado, como diciendo, yo si pudiera tener lo que tenía, antes yo era feliz, porque a su juicio dice, ni siquiera puede procurarse en el monasterio algo de qué vivir sin un trabajo absorbente y agotador. En una palabra, no hay salvación para él si se resuelve a permanecer allí. Perseverar por más tiempo en su celda es condenarse, a la larga, a perecer en ella,
¿no? Esa sensación de me estoy hundiendo y me estoy hundiendo y esto no va a mejorar, si me sigo quedando acá voy a morir. No queda pues otro remedio que salir cuanto antes e irse a otra parte. Es esa sensación de que de otra manera es dicho hoy en día, es manifestado, es expresado cuando se dice me aburro, me aburro. El me aburro es una depresión más suave, ¿no? Una especie de ¿por qué cambiaste de pareja? Me aburría. ¿Por qué dejaste ese trabajo que era tan bueno y te pagaban tan bien y te gustaba? No, me aburría. Es decir, estimo que mi felicidad está en otra parte. Acá no. Esto no me la da la felicidad. Entonces, la asedia es justamente ese desdén, ese desgano por lo que uno tiene y esa pretensión de que la felicidad está a la vuelta de la esquina. Solo que yo estoy acá, no estoy a la vuelta de la esquina. Entonces necesito ir a buscarla. Obviamente cuando la voy a buscar a la vuelta de la esquina descubro que está a la vuelta de la otra esquina y de la otra, como pasa con el arco iris, ¿no? Dice, pero no está en esto todo. Sigue aún un cortejo de desgracias e inquietudes. Ha llegado, por ejemplo, la hora quinta, la hora sexta del día, o sea, el mediodía. La pereza suscita en todos sus miembros una laxitud inmensa, acompañada de un hambre terrible. Tanto es así que le parece que a él que está extenuado, rendido, cual si hubiera realizado un largo camino o un trabajo ímprobo, o como si hubiera ayunado 2 o 3 días consecutivos. Fíjese que la persona que está aburrida, o peor, deprimida, que sería un paso más, es una persona que, como le digo, caminar hasta la cocina y ponerse la ropa para ir a trabajar, darse una ducha, es, no sé, equivalente a una maratón más o menos. Ansioso dirige la mirada en todas direcciones y comprueba, desmoralizado, que no se divisa un solo hermano en el horizonte. Nadie viene a verle, ¿no? Ahí aparece la idea de ese narcisismo. Quien está deprimido, fíjese que una persona deprimida solo piensa en ella. Cuando una persona está deprimida, está tan hundida que está alejada de los demás, por lo tanto lo único que ve es a sí misma, ¿no? Es una especie de panóptico de Foucault, ¿no? De mirarse a sí misma tanto y tanto y tanto que no solo encuentra 50.000 errores, sino que se siente como por monitorear demasiado que nadie le presta atención, que nadie la quiere, que nadie le habla, que nadie hace lo que debería hacer. En suma, me aburren, no me entretienen, no me contienen, no me entienden. ¿Vio? ¿No le suena conocido si ha estado deprimido alguna vez o si conoce a alguien que esté o haya estado en ese estado? Nadie viene a verle y suspira despechado. Esa gente sale, entra, deambula por una y otra parte, mira una vez más el tiempo que hace y el correr del sol, ¿no? Es decir, esa gente que ve, mira pasar el tiempo y dice, se me pasa la vida y nadie me viene a visitar. Hoy sería como mirar el WhatsApp, mirar no sé, el Facebook y decir, nadie me escribe, nadie miró mi publicación, a nadie le importo, te das cuenta, esta vida es un desastre. Se impacienta al ver lo despacio que va el tiempo hacia el ocaso. O sea, el tiempo no se te pasa, no se te pasa nunca, ¿no? Es lo que llamamos estar aburrido. Estoy aburrido, no sé qué hacer, nada me interesa, estoy aburrido. Clásico de un adolescente, pero clásico también de muchos adultos. La confusión se cierne sobre su espíritu y diríase envuelto en una calígine tenebrosa. Se siente vacío, carente de toda vida espiritual. Espiritual en el sentido de profundidad, o sea, olvídate de hacerse preguntas psicológicas, filosóficas, místicas, nada. O sea, ve todo cuadrado, Saturno, ve todo lo que es, literal, no hay más, ¿no? Esto es una habitación y es una habitación, eso es un árbol y es un árbol. No hay magia, no hay, ¡ay, el árbol, qué belleza! Los pajaritos parecen estar cantando el amor que siento por fulana. No, no ve eso. Ve un árbol y unos pajaritos que cantan y me molestan encima. En tal situación y ante ese asalto formidable no veo otro remedio que esta disyuntiva. La siguiente. O bien hacer una visita a un hermano, o sea, voy a visitar a alguno,
ya que no me visitan esos malditos a mí, los voy a visitar yo. Imagínese con las actitudes que va a ir, ¿no? Con una actitud de bronca al otro, de reproche, de por qué no me viniste a visitar, ¿no? Si yo estaba ahí esperando, ¿no? ¿Qué acaso no valgo yo? Esa especie de reclamo continuo del que está deprimido, ¿no? Sabías que yo estaba acá, ¿por qué no viniste? O consolarse a sí mismo conciliando el sueño, ¿no? O sea, la otra es dormir, dormir. Es decir, el que está deprimido normalmente ¿qué hace? Duerme todo el día, porque lo que quiere es desaparecer, porque justamente es un panóptico, es un gran hermano, es un ojo que se está mirando a sí mismo todo el tiempo y se juzga todo el tiempo. Y se juzga de una manera dura. Entonces no hay magia, no agrada, es mejor dormir. Pensemos que ese dormir a veces es dormir onírico y otras veces es beber alcohol, tomar algún sedante, ¿no? La gente que empieza con antidepresivos y no sé cuánto, y otro que tengo insomnio, dame uno para dormir, y la pastillita para despertarme, y la pastillita para estar contento. Y cuando uno quiere acordar, vive sedado, ¿no? Vive en ese estado que uno dice, ahora me siento genial, pero así se siente la persona, pero los demás lo ven y ven una especie de persona que le cae la baba por la comisura de la boca porque no puede ni sostenerse en pie. Añádase a ello que la misma dolencia le sugiere, so color de necesidades aparentes o de cortesía, visitar a ciertos hermanos enfermos. No importa que vivan lejos, cuanto más lejos mejor, ¿no? O sea, se imponen, fíjese, compromisos inútiles, compromisos imprácticos, inconducentes. O sea, aparece la persona deprimida y dice, yo lo que tendría que hacer es tomarme unas vacaciones, no sé, en Groenlandia. Y uno dice, en Groenlandia, pero es complicadísimo. ¿Para qué Groenlandia? ¿Por qué no te vas a tal lugar que...? No, Groenlandia. Entonces, es también esto, es la elección de situaciones complicadas. Dice, esa misma enfermedad le dicta ciertos deberes de piedad y religión. Así, pongo por caso, se cree en la obligación de favorecer y proteger a sus familiares y parientes, saludarles con frecuencia, etc. Existe tal mujer piadosa, consagrada a Dios, desprovista de la ayuda y socorro de sus padres. Ni qué decir que es de su incumbencia ir a visitarla. Es decir, a veces son estas cosas melindrosas, estas cosas fuera de lugar. No, yo tengo que ir a ayudar a Pedrito, pero si estás mal, ¿no te das cuenta que no estás como para ayudar a nadie? Sí, yo lo tengo que ayudar. Y muchas veces el que está deprimido busca rodearse de gente que esté mal, justamente con el fin de sentirse un poco mejor. Eso usted conoce ese mecanismo de que si yo me siento mal, me busco otro que esté con algún padecimiento, normalmente peor que el mío, y yo en comparación soy mejor. O sea, hay gente que es alta cortando las cabezas ajenas. Y si tienes necesidades de algo que por otra parte no le proporcionan los suyos por negligencia, por supuesto es un deber ineludible de caridad procurárselo. Y en su mente va tomando cuerpo la idea de que es mejor desplegar su celo en tales obras piadosas que permanecer inmóvil y como paralizado en su celda, sin cosechar fruto alguno ni hacer progresos de santidad. Entonces, claro, quien está deprimido tiende a buscarse actividades inútiles, sin sentido, complicadas, a veces causando más problemas que beneficios, en con tal de decir, bueno, por lo menos hago esto. Entonces se mete, no sé, en un curso de Ikebana y uno dice, ¿para qué un curso de Ikebana? Si no te sirve para nada. Bueno, es que algo quiero hacer. Así va el infeliz, dice Casiano. Estamos hablando del año 300 y algo, ¿eh? Así va el infeliz, batido por esos artefactos bélicos que presenta contra el enemigo, hasta que vulnerado por la pereza, como por un ariete fulminante, se abandona al sueño o sale de su celda en busca de consuelo con la visita a un hermano. O sea que tarde o temprano o bien se entrega a dormir o se pone a hacer actividades como estas que decimos. Pero este remedio no es más que pasajero, porque no hace sino agravar el mal. Claro, quien está deprimido vio que una de las cosas es
¿por qué no haces un cursito de tal cosa? Le dicen los amigos. ¿Por qué no ves una película? ¿Por qué no? Bueno, sí, te podés distraer un rato, pero el tema es que cuando vuelvas, tu depresión te espera ahí, está ahí todavía. Es como decía Ramakrishna, de la gente que se va a sumergir al Ganges para purificarse y, y que cuando los pecados, decía Ramakrishna, ven que te vas a meter en el Ganges, se cuelgan de un árbol que está junto al Ganges, esperan que te des el baño, porque el baño se supone que te purifica de los pecados. Y cuando vuelves a salir, te saltan encima y los tenés con vos de nuevo. O sea que no te los quitaste, te hicieron una trampa. Acá pasa lo mismo, la persona depresiva que simplemente busca ocuparse en cualquier cosa, esto, ir a visitar enfermos, ayudar a la tía tal que está mal y no sé qué, porque cree que es su deber y que debe hacerlo y encima son cosas que te dañan, ¿viste? Son cosas que el depresivo se está haciendo un daño, ¿no? Que no te das cuenta que no podés caminar tanto porque tenés, no sé, diabetes. No, tengo que ir porque la tía tal está enferma, pero deja que vaya el otro pariente que puede ir y tiene tiempo y no, tengo que ir yo. Ese tipo de actitudes. El adversario dice, porque Casiano entiende que todos estos son demonios, ¿no? Recordemos que la forma de presentarlo es demonios que intentan poseer al alma. Que es una manera de hablar de lo mismo. Jung llamaba complejos autónomos o arquetipos que se constelan en la vida de uno. Eh, es el mismo planteamiento con otro léxico. El adversario reitera los ataques cada vez con más violencia contra aquel que sabe que va a ceder tarde o temprano y que va a buscar la salvación no en la victoria ni en la lucha, sino en la fuga más cobarde. Entonces el monje va dejando poco a poco su celda. Su celda aquí tiene el símbolo de la pujanza, ¿no? De esa lucha, de decir, quiero yo ser un ser humano pleno, ¿no? El que está deprimido va abandonando su individuación, su ser auténtico, diría Heidegger, es decir, ser el mismo. Echa en olvido el acto esencial de su profesión, que consiste, como es sabido, en mirar de continuo la pureza infinita y soberana de Dios. Esta se halla en el silencio y llega a comprenderse mediante la perseverancia en la propia celda y la meditación continua. Cual soldado fugitivo, desertor de Cristo, se embaraza, dice, en los negocios de este mundo y cesa de agradar a aquel que le llamó, ¿no? David, dice el rey David, ha expresado felizmente los graves inconvenientes de esta enfermedad en un solo versículo. Dice, mi alma se ha llenado de enojo y disgusto. Esto está en el Salmo 118, verso 28. Fijaos que dice mi alma y no mi cuerpo, ¿no? El alma es en la mente. Nada más cierto, dice Casiano, el alma, desde el momento en que se siente herida por el dardo de esta pasión, se adormece y queda como entumecida para todo lo que se refiere a la contemplación de las virtudes y en general para todas las cosas espirituales, ¿no? Es decir, la mente, en lugar de ser una mente abierta, capaz de abrirse a las preguntas de la filosofía, a las reflexiones psicológicas, a la profundidad de la vida, no, es una mente que se cierra a todas esas cosas en este estado y empieza a ver ¿qué? Literalidades. Y cuando uno ve literalidades, es como le digo, ve un árbol con pájaros cantando, punto, no hay más que eso. Y así ve toda la realidad, no tiene magia. No son esos pajaritos que cantan y vayas a ver lo que están dialogando entre sí, qué maravilla. No ve eso. El depresivo lo único que ve son literalidades. Y uno le dice, mirá qué bonito el perrito jugando. No, dice, ¿qué va a ser bonito? Un perro mugroso que está ahí tirado, jugando, ese perro inútil que no hace. Así, el depresivo ve literalidad, que es algo muy saturnino. Así pues, dice Casiano, el verdadero atleta de Cristo, acá está usando un ejemplo que usa Pablo de Tarso en sus epístolas, que desea luchar en la contienda, ha de apresurarse a arrojar esta infección. O sea, está proponiendo que esto hay que trabajarlo, no lo podés dejar porque si no te come. Como los otros pecados que habló antes, del interior de su alma y combatir a brazo partido contra este fatal espíritu de pereza. Es decir,
No debe cruzarse de brazos vencido por la ociosidad ni tenderse en el lecho bajo la acción del sueño, como tampoco debe alejarse de los claustros del monasterio e ir en pos de sus apetitos como un desertor de sus deberes, aunque sea un pretexto de piedad lo que le induce a ello. Claro, porque uno tiene excusas para todo. Sí, hay que ir a cuidar a la tía enferma y no sé qué. Entonces, se trata de ponerte las pilas, no adormecerte tampoco, no drogarte ni nada y afrontar lo que te está pasando, mirar a la cara a esa depresión. Hacemos un paréntesis, le recuerdo nuestro programa La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. Le pasaré ahí los enlaces de las cuentas del programa PayPal y bancaria para que pueda hacer una colaboración. Esa puede ser mínima, mediana, grande, grandísima. Cualquiera de ellas va a servir porque es para la compra de bibliografía, memorias y material que tiene que ver con calidad y cantidad en el programa. Así que desde ya, muchas gracias por ello. Así que estamos con la depresión. Dice Casiano, desde el momento en que la pereza ha conseguido triunfar de él o le obliga a permanecer en la celda, o le induce a abandonarla y le obliga a caminar inestable y vagabundo, todo trabajo le hastía y por eso emprende una vida andariega, ¿no? Esto es andar rebotando entre cosas y nada le agrada. Veo que esa gente que está deprimida y bueno, hoy te hace 2 clases de un curso de no sé qué, mañana se pasó a otro curso, después decide, no sé, ir a la piscina a nadar y después deja la piscina y se pone a hacer, nada le agrada, nada le gusta, nada le hace bien. Recorre sin cesar las celdas de los hermanos y los monasterios, únicamente solícito en buscar hospitalidad. El que está depresivo, como dijimos, se mira a sí mismo nada más. Ese es uno de sus problemas. Entonces, lo único que quiere es que lo traten bien, que lo contengan, que lo ayuden, que el otro viva para él. Y luego se enfada y se molesta muchísimo con la gente que tiene su propia vida y no tiene tiempo de prestarle toda la atención que él querría. Ello le ofrecerá la ocasión de una comida. Y es que el desgraciado, sumido en la ociosidad, no piensa más que en su estómago, hasta que encuentra a lo mejor a un hombre o a una mujer y se siente solidarizado con sus negocios y con sus necesidades. La sed de preocupaciones le volverá inexorable y se verá preso en ellas como en las espirales de una serpiente. Todo habrá concluido, ya no podrá desprenderse de ellas para volver a la observancia de su profesión primera. Es decir, a veces el que está depresivo se apropia de los negocios, dice aquí, de las ocupaciones de los demás. O sea, hace propias las obligaciones ajenas. Yo te ayudo, yo me ocupo. Y uno ve que ese depresivo está no viviendo su propia vida, no se está ocupando de sí. O a uno por más que le diga, pero escúchame, no hace falta que me ayudes. Ocúpate mejor de vos o de ti, que estás mal, revisá lo que te pasa, trabajalo. No, que yo te ayudo, que no ves que me hace bien. Y entonces empieza a vivir la vida ajena. Y se convierte en esa persona que cuida toda la vida de la tía enferma y no tiene vida propia, ¿no? Para ocultar que su vida en sí no encontraba sentido. Entonces ahora el apóstol Pablo de Tarso va a citar aquí Casiano unos especies de remedios contra el espíritu de pereza. Dice, San Pablo es un verdadero médico en lo espiritual. Al ver que esta enfermedad, hija del espíritu de Asiria, empezaba ya a infiltrarse entre los fieles de su tiempo, estamos hablando de año 50 más o menos, o antes, de la era cristiana, o adivinando por revelación del Espíritu Santo que surgiría en el futuro, se apresura a prevenirla con los medicamentos saludables de sus preceptos. Escribiendo a los tesalonicenses, es decir, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que está en el Nuevo Testamento, como experto facultativo que goza de gran pericia, aplica lenitivos saludables al mal de sus pacientes, y lo hace valiéndose de palabras llenas de lisonja y de dulzura. Empieza tratando de la caridad y en este aspecto les alaba. Comprende que una vez neutralizada la gravedad del absceso por esos lenitivos, desaparecida toda irritación de amor propio, serán capaces de soportar un tratamiento más enérgico. Fíjese que lo que primero que dice que hay que eliminar es el amor propio, ¿no?
Eh, Tocante a la caridad, les dice, no necesitamos escribiros, porque de Dios habéis sido enseñados de cómo habéis de amaros unos a otros y practicáis esta caridad con todos los hermanos que hay en toda la Macedonia. Ha hecho preceder el sedante, dice Casiano, dulcísimo de la alabanza. O sea, fíjese, está diciendo esto. Pablo de Tarso, el modo que tiene de tratar, digamos, a lo que llamaríamos hoy un depresivo, es primero entrarle con alabanzas. Ay, porque vos sos una persona tan buena y no. Primero lo endulza. Con ello, dice, se ha captado su benevolencia y atención para acoger la palabra que salva. O sea, no lo critica, no entra criticando o avasallando, sino que primero te lo endulza al paciente. Y añade, todavía os exhortamos, hermanos, a progresar más y más, ¿no? O sea, sigue, dice, otra vez halagos y caricias. Intenta fascinarlos con frases placenteras, pues teme no encontrarlos aún suficientemente preparados para el tratamiento perfecto. ¿Qué es lo que pides, apóstol?, pregunta Casiano. ¿En qué deben abundar más? En la caridad, de la cual ha dicho poco. Por lo que mira, dice esta cita, por lo que mira la calidad fraterna, no necesitamos escribiros. Pero ¿qué necesidad hay que les digas os exhortamos a progresar más y más? Pregunta Casiano. Si sobre esto no precisan siquiera que se les escriba. Máxime cuando tú mismo das la razón por la cual no tienen necesidad de ello, porque de Dios habéis sido enseñados cómo habéis de amaros unos a otros, ¿no? Entonces está diciendo Casiano, ¿para qué les estás diciendo cosas que ya las hacen? Entonces, dinos pues, dice Casiano, ¿a qué tantos preámbulos y por qué afrontas con tanto empeño el problema? ¿Por qué con la frase os exhortamos, hermanos, a progresar más, apenas dejas entrever lo que pretendías expresar desde el principio, que era decirles esto, que os esforcéis por vivir con quietud, que es la primera admonición, y la segunda, ocupaos en vuestros propios negocios, y la tercera, trabajando con vuestras manos como os lo hemos recomendado. Y la cuarta, vivid honradamente a los ojos de los extraños. Y la quinta, no codiciéis cosa alguna de nadie, ¿no? Entonces Casiano le pregunta, ¿por qué endulzás primero? ¿Por qué les entrás con todo esto de derivarles el tema si lo que le querés decir es que se pongan las pilas y que trabajen? Esforzaos por llevar una vida quieta. Está ahora analizando Casiano cada una de las frases. Es decir, permaneced en vuestras celdas sin inquietaros ni inquietar a los demás. No os hagáis seco y fomentéis los rumores que hacen circular los deseos y los vanos chismes de los ociosos. Luego dice, ocupaos en vuestros propios negocios. Esto quiere decir, no cedáis ante el atractivo de la curiosidad. No os pongáis a rastrear lo que se hace en el mundo. No os metáis a escudriñar la vida de los demás. Entonces, fíjese, el primero, o sea, los consejos que le da Pablo de Tarso a los que tienen este problema están, según Casiano, enmascarados, porque Pablo de Tarso se da cuenta que si va directamente a decirle a un depresivo que es un narcisista, que está centrado en sí mismo, lo que tiene que hacer se va a defender y se cierra. Entonces primero lo endulza para que se abra. Cuando ya lo endulzó, le va tirando las nociones que es lo que tiene que hacer. Primero, esforzarse por llevar una vida quieta, ¿no? Es decir, no llenes tu vida de una multiplicidad de cosas. Quédate en lo simple. Ocupaos en vuestros propios negocios, que sería equivalente a que uno hoy no esté mirando, según dice aquí, en las redes sociales y, no sé, esté mirando qué hacen los demás, qué ropa se compró la modelo tal. O sea, si uno está mirando la vida de los demás, obviamente va a tender a mirar la propia vida en comparación y siempre se va a quedar corto la propia. O sea, porque el césped es más verde en el vecino. Entonces, segunda cosa es no andar mirando la vida de los demás. Primera, quédate tranquilo, disminuí las actividades. Segundo, no te preocupes en qué hacen los demás, no lo investigues. Tercero, trabajad con vuestras manos como lo hemos recomendado. Es decir, hacer cosas concretas con vuestras manos, es decir, esforzate, arma algo,
no, no te quedes en un plano intelectual, soñando, porque el trabajar físicamente te baja a tierra. A veces simplemente quedarse mirando el atardecer, pensando, puede ser muy bonito, pero te vuela, te lleva a sueños imposibles que luego en contraste con, cuando volves a tu realidad, te das cuenta que tu realidad no se compara con ese mundo fantástico que soñaste, de la sirenita de Disney. Entonces te propone trabajar con las manos. Es decir, la persona que se pone a bailar, a trabajar y, no sé, en una carpintería, a hacer yoga, a nadar, a caminar, algo que sea concreto y físico, te baja a tierra, te saca de la cabeza. Entonces, tercer, digamos, píldora ahí para la depresión, trabajar físicamente. Y no meterse en los asuntos del vecino, lo vuelve a repetir. Dice, ahora la cuarta. San Pablo no quiere que los cristianos se comporten de manera poco decorosa y les declara, vivid honradamente a los ojos de los extraños. A ver, vamos a avanzar un poco. Entonces, ¿por qué dice vivir honradamente? Porque si uno vive deshonestamente, ¿no? O sea, haciendo trampas o engañando, muchas veces uno tiene que recurrir a rebajarse, por ejemplo, a adular a los demás, a ir en busca, dice, de novedades y buscar alguna coyuntura para intervenir en habladurías y consejas, y así logra abrirse paso e introducirse en las familias, procurándose recursos cerca de gentes de toda laia. Cuando uno hace esto, se deshumaniza. Y cuando uno se deshumaniza, empieza a vivir de nuevo en un plano de ideas. Vive en lo que llamaría Jung en el animus, en la mente, en algo frío, en algo cristalino. Y tan cristalino, tan salitroso, salado, que te lacera, que te lastima. Los cristales de sal tienen ángulos filosos y te lastiman. Una mente que está muy ahí activa para ver cómo le hace trampa al otro, cómo puede engañarlo, de dónde puede sacarle, esa persona se deprime muy fácilmente porque ha perdido su corazón. O sea, la depresión, fíjese, la depresión no es una enfermedad del ánima, de lo femenino, de la naturaleza. Al revés, es unirse de la naturaleza hacia un discurrir de la mente, hacia un plano de la mente, mucho pensar, mucho no sé qué. Eso es lo que te deprime. Porque al pensar mucho, generas una idea de yo, y lo comparás con tu mundo ideal, lo que debería pasar, ¿no? Y te deshumanizas. Finalmente dice, no codiciéis cosa alguna de nadie. Más es forzoso ir a la casa y captura de dones y presentes cuando no se tiene el gusto de ganarse la vida con sus propias manos. Entonces, propone aquí Pablo que uno con sus propias manos se lo gane. Es decir, no estar buscando dones ajenos y presentes. Es decir, si uno vive de ayudas del otro, el otro me dio esto, el otro me dio lo otro, uno carece de la sensación de estar aquí anclado y de nuevo habitar el cuerpo. Uno vive en un plano de que la cosa llegó, vaya a saber de dónde, me lo dieron, me lo regalaron, ¿no? Entonces uno de nuevo pierde ese valor de uno mismo, ese valor del trabajo manual. Por eso vemos que perfila, y aquí vamos a ir cerrando el tema, perfila la curación de la depresión, de la asidia, a través del trabajo, a través de no vivir en la cabeza, en el animus, sino vivir en el ánima, bajar al ánima. Y para eso hay que sentir el cuerpo, hay que, no sé, caminar, bailar, hacer el amor, trabajar manualmente, no pedir favores, no meterse en la vida de los demás, es decir, salir del plano mental y habitar el cuerpo, bajar al cuerpo, porque esta es una enfermedad del alma, de la psique, de la mente, de la psique. Hay que bajar al cuerpo, hay que bajar a lo cotidiano, hay que trabajar por lo que uno cree que vale la pena. Hasta aquí vamos a ver hoy.
Ya continuaremos en la siguiente ocasión viendo qué nos cuenta Casiano acerca de la Siria, cómo puede solucionarse, ya que más adelante nos va a mostrar el punto de vista de Salomón, por ejemplo, que nos cuenta Salomón. Hay, ya le digo, otros títulos, por ejemplo, como el que no trabaja, que no coma, algo que es propio de las epístolas paulinas también. El trabajo como precepto de vida, de un hermano perezoso que inducía a otros a salir del monasterio. Es decir, se vincula la idea de la asiria con la falta de ocupación, de trabajo, de habitación justamente en lo corporal, en lo cotidiano, en lo que se puede palpar, en lo literal. Y una fuga, en realidad la depresión es una fuga al plano del pensamiento, que postula un ideal inalcanzable y en contraste con ese ideal súper bonito y magnífico que vaya a saber dónde está, la vida actual suena horrible. Obviamente, eh, por ejemplo, para Pinocho, la vida de Geppetto, trabajando día a día en su carpintería, era horrible, era horrible. Pinocho se sentiría deprimido justamente y aburrido de vivir con un padre que vivía en lo literal. Y él quería soñar con ser no sé cuánto y en contraste con ese sueño estaría deprimido y pensaría, yo de acá me tengo que ir. Y es lo que hizo, se fue en busca de una felicidad que finalmente se dio cuenta que no iba por ahí. Y acuérdese cómo terminó la historia, y no es spoiler porque es algo muy trillado, que cuando él realmente decidió sacrificar su propio cuerpo, que era de madera, quemándolo, para que la ballena donde estaban metidos Gepetto y él tosiera y los pudiera expulsar, sabiendo que él iba a morir, ahí él se encontró en la costa junto con su padre y con un cuerpo de carne y hueso. Como que el hada le había regalado el cuerpo de carne y hueso porque por fin se había humanizado. Entonces la depresión no es más que el postulado de un sueño ideal, solo mental, donde todo sería magnífico, sí, ¿no? En comparación con la realidad que tengo. Entonces la cura si lo podemos llamar así, de la depresión, tiene que ver con la aceptación de una realidad no aburrida, sino natural. Una realidad que tiene ritmos quizá lentos, ritmos propios, lenguajes propios, que no son los de la mente, que no son los de a mí me encantaría hacer no sé cuánto y estar en no sé dónde y ser como fulano. Por eso es que el apóstol constantemente estaba haciendo referencia a volver, a trabajar, a ganarte el pan, a no escuchar los rumores ajenos, no te metas en la vida de los demás, porque si no, el otro te va a parecer que ese tiene una vida feliz y vos no. Entonces, por eso, volver al silencio, quedarse tranquilo. Y fíjese que Pablo de Tarso no usa una terapia de choque, no agarra a los pacientes, entre comillas, y los arrastra hacia esa confrontación, sino que, por el contrario, entra con halagos, los va endulzando y poco a poco los va llevando a ese reconocimiento, ¿no? a esa posibilidad. Pero entra suave y dulcemente y le va ahí como tirando las cosas. Así que, siguiente vez que usted padezca de una depresión o empiece como ese aburrimiento que luego va a derivar en depresión o asidia, como decían los antiguos, o un pariente suyo lo tenga, sepa cuál es el mecanismo de base y sepa cuál puede ser la solución. Vamos a despedirnos. De recuerdo, mi libro Sadhana al Camino Interior está en Amazon, formato digital y papel. Puede adquirirlo por ahí. También, si me escribe a pablojorgeveloso@gmail.com, puedo darle información acerca de los cursos que doy regularmente: tarot, astrología, oráculo Lenormand, estudio de ciertos libros que quiera estudiar conmigo, que simplemente los propone y los iniciamos un estudio respecto a ellos. También el reordenamiento vital, que en este caso ya es como la propuesta tiene que ver con resolver problemas ya propios del consultante, que quien consulta tenga, dilemas, dicotomías, obstáculos, miedos o lo que fuera,
y lo hacemos a través de un diálogo fluido donde yo más que nada hago preguntas y no doy consejos. Todo esto es de forma personal e individual a través de Skype. Así que vamos a nuestra cortina de despedida. Ahí la tenemos. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos. Buena semana y Avante Damocleanos. La Espada de Damocles. conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y Avanti Damocleanos.